Continuamos con la serie Calvino es nuestro. En esta oportunidad estaremos viendo Fiel hasta la muerte. Dice el libro de Números, cuando se narra la historia del profeta falso, el pseudo profeta, se identificaba, y de hecho lo era, como profeta de Jehová, Balaam. El que se vendió, como dice la Biblia, por el lucro. Entonces, él hizo una oración. La oración que él hizo fue la siguiente: muera yo la muerte de los piadosos. Muera yo la muerte de los piadosos. Era mercenario, pero realmente no se puede morir como mueren los piadosos si no se vive para honrar al Creador. Calvino, bien se puede decir, que murió piadosamente porque vivió piadosamente. Y esto tiene una aplicación inmediata. Usted quiere morir piadosamente, tiene que vivir piadosamente. Quiero observar aquí que morir piadosamente no significa morir en salud. De hecho, todo el mundo muere por alguna enfermedad, algún quebranto. Lo que pasa es que hay muertes que son más traumáticas. La muerte de Calvino fue una muerte traumática, pero él murió como mueren los piadosos. Es decir, que aun cuando usted tenga una cama de plata o de oro, o tenga una casa grande, o esté rodeado de sus hijos, no necesariamente significa esto que esté muriendo la muerte de los piadosos, porque algunos pueden decir, murió en abundancia. Ese no es el punto. Tiene que ver con los reflejos espirituales. Es decir, tiene que ver con la retención de la fe. Recuerdo a Spurgeon, que narraba la historia de un hombre muy piadoso, pero al momento de su muerte tuvo una lucha profunda en lo relacionado con su salud y hasta con su fe. Una dicotomía. No era fácil lo que estaba viviendo, pero murió en el Señor. No claudicó, no, se mantuvo firme. El punto es que Spurgeon añade que en el sepelio sus hijos todos eran inconversos y el padre, en toda la trayectoria de su vida, les había predicado. El hijo mayor se levantó y dijo: hermanos, si nuestro padre, que vivió tan piadosamente, murió así, ¿qué de nosotros? Y cuenta Spurgeon que todos se convirtieron. Esa es la muerte de los piadosos. Calvino murió piadosamente, fue consistente, fue honesto, porque vivió piadosamente. Lo que él dijo en su trayectoria fue realmente lo que quiso decir. Algunos lamentablemente dicen o enseñan cosas, pero no es lo que quieren decir ni lo que quieren enseñar. ¿Y cómo sabemos esto? Por el hecho, por la práctica. Y quiero observar aquí que, como dijo Juan, no hay mayor deleite para un padre que el hecho de que sus hijos anden en la verdad. Pablo dijo: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Si usted es oveja de un rebaño, procure parecerse a su pastor. Ahora usted va a tener el pastor que usted quiera. Como dijera mi hijo Israel en una de sus enseñanzas acerca de la administración del dinero. El éxito tiene que ver con lo que tú quieres. De igual forma, tú vas a encontrar a un pastor de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Eres deshonesto? Va a procurar un pastor que no sea tan firme. ¿Eres dubitativo? A lo mejor eso vas a querer. ¿Eres un poco afeminado? Querrás a un pastor, y más que un pastor, a una pastora. Todo va a depender de lo que andas buscando. Ahora, si encontraste pluralidad de pastores
Dice, yo vine por Cristo. Sí, pero esos pastores tienen que reflejar a Cristo. Entonces tiene que imitar a esos pastores porque ellos imitan a Cristo. No son inmaculados, no son perfectos, pero en su diario vivir procuran agradar al Señor. Es decir, que si vas a un taller, si vas al banco y comienzas a hacer tus transacciones o tus negociaciones, entonces debes procurar parecerte a tu iglesia y a tu pastor, porque te van a preguntar, ¿de qué iglesia tú eres? ¿Y cuál es tu pastor? No, yo soy independiente, yo no tengo iglesia. No existen llaneros solitarios en el pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si una persona aprecia a Calvino, va a tratar de vivir acorde con sus enseñanzas, que son enseñanzas bíblicas. Algunos dicen, yo no soy calvinista, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Está bien, no estamos hablando aquí ahora mismo en el sentido absoluto del término, pero cuando hay una identificación en lo que tiene que ver con la teología sistemática. Por eso hoy en día, amado pastor Alan, hay tantas personas que con carencia de conocimiento aborrecen las enseñanzas de Calvino sin haberlas estudiado. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque entienden que aquellos que sí le estudiaron y se han identificado como calvinistas, dicen que un suicida se va al cielo y entonces creen que Calvino enseñó esto. Son libertinos. Van hasta discotecas porque hablan de una gracia infundada. Pero una gracia, dicen ellos, que fue lo que enseñó Pablo y enseñó Calvino y Agustín. Entonces dicen, no quiero eso, no quiero ni la doctrina tuya, ni quiero a Calvino. Y hablan de que Calvino es un diablo, que Calvino es un hereje, pero no es porque han leído a Calvino. Si estas personas leyeran a Calvino, dijeran, ay, pero estos calvinistas hoy en día, o los que se identifican como Calvino, son unos perversos. Perversos en la conducta y perversos porque han creado una caricatura del teólogo de la Reforma. Son mundanos, son carnales, son dicótomos, hablan de la perseverancia de los santos, pero en la práctica sus iglesias no viven así. Pueden aparecer uno que otro con cierta consistencia, que dicen estoy aquí pero no estoy aquí, como quiera. Pecan contra su conciencia. Los pastores son cómplices, distorsionan la libertad cristiana, juegan con la inteligencia de la gente y ustedes ven que son machos de hombres desde el púlpito, son gallitos desde el púlpito, pero conózcalo abajo, conozca esas ovejas, porque tarde o temprano no es solamente la enseñanza de la doctrina, es la aplicación de la doctrina y nadie mejor que los pastores para aplicar esa doctrina. Por eso el Señor tomó 12 hombres y no solamente les enseñó, sino que vivió y les transfirió su propia vida. Entonces, cuando Calvino decía una cosa, él procuraba ser consistente. Por eso su libro, La institución o las instituciones, a veces se dice la institución de la religión cristiana, a veces las instituciones de la religión cristiana, pero como fuere, usted va a encontrar allí todo el consejo de Dios. Pero como dijimos la semana pasada, el libro de Samuel, el libro de Reyes, nos muestra o nos narra la historia de los reyes, pero el libro de los Salmos, la vida íntima de David. Así, la biografía de Calvino nos habla de Calvino, de cómo vivió, pero sus escritos nos hablan de su intimidad con Dios y de cómo pensaba. Entonces debemos de leer su biografía, pero también debemos de leer sus escritos. Y encontramos una consistencia maravillosa entre lo que él escribió y la forma como él vivió. Calvino, es bueno resaltar esto, no tuvo hijos. La providencia no le favoreció. Recuerden que Calvino se casó con una viuda, ya la viuda tenía hijos. Tuvo intentos de concebir, y de hecho concibió, pero esas criaturas no se mantuvieron en el vientre o
en el momento de alumbrar y después de un tiempecito partieron, murieron. Y Calvino llegó a decir que Jehová no le había dado hijos físicos, pero que le había dado muchos hijos espirituales. Bien podremos decir que un pastor piadoso dejará una descendencia piadosa. Calvino ciertamente pudo haberse lucrado de la fe o vivir en abundancia legítima. Sí, ¿por qué no? Pero él desechó la honra del placer, antes prefirió la austeridad como norma de vida. Su libertad, ¿verdad? Su libertad. De hecho, Calvino nunca ha procurado, por ejemplo, la ciudadanía de Ginebra. Se la otorgaron al final. Y fue el gran benefactor de esa ciudad. Él decidió vivir humildemente. Ya lo veremos más adelante. Calvino ciertamente fue sal y luz para Ginebra. Como sal la santificó y como luz la llenó de la sabiduría y del conocimiento de Dios hasta la fecha. Por ejemplo, ¿desde dónde el presidente de la OMS habla al mundo? Desde Ginebra. Es decir, los residuos todavía, los remanentes de la gracia de Dios siguen aflorando en ese lugar. Es decir, el sello de ese gran hombre de Dios, que fue instrumento de salvación, pero también instrumento de paz, instrumento de una sociedad moral y en armonía. De esta ciudad, transformada por él como instrumento de Dios, John Knox, por ejemplo, y Guillermo Farrell, dijeron lo siguiente. John Knox dijo: aquí existe la más perfecta escuela de Cristo que ha habido sobre la tierra desde los tiempos de los apóstoles. ¿Exageró Knox? No se olvide que Knox era agresivo en su forma de ser, su lenguaje, y un hombre de profunda oración, un profeta, por cierto. John Knox dijo: oh Jehová, dame Escocia o me muero. Tenía una influencia tremenda. De hecho, se cree que hoy en día los Estados Unidos, no solamente a Calvino, le deben mucho, sino también a John Knox. Farrell entonces dijo lo siguiente. Farrell, que vivió la transformación de esa ciudad, dice: es mejor ser el último ciudadano de Ginebra que el primero de cualquier otro sitio. Voy a repetir otra vez. Es mejor ser el último ciudadano de Ginebra que el primero de cualquier otro sitio. Ahora, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo logró Calvino todo esto? Una palabra: influencia. Por su influencia. Recuerde que somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Y esto habla no necesariamente de salvación, esto habla de influencia. Lamentablemente, este concepto de influencia se ha olvidado hoy en día. Dios nos concedió la dicha de estar en la televisión. Aquí estamos. Y el eslogan de aquí estamos era el siguiente: un programa de influencia. Para influenciar a los que presiden. Calvino entonces bien cumplió ese eslogan. Vivió como medio de salvación y vivió también para influenciar. Y alguien dirá: ¿y cómo? En primer lugar, Calvino no aspiró a ningún cargo político. Eso es importante, esa abnegación. ¿Pudo haber aspirado? Claro que sí. Pero él sabía que tenía una posición o un rol más excelente que cualquier cargo político. Calvino tampoco manejó presupuesto de Estado. Ahora, lo que sí podemos decir es lo siguiente: Calvino fue emisario o embajador de Ginebra. ¿Recuerdan los de Berna? Los de Berna hablaban alemán y los de Berna eran los poderosos en Suiza. Recuerden los cantones. Pues los de Berna menospreciaban a los de Ginebra. Y Calvino entonces hizo que los de Ginebra se mantuvieran con toda la dignidad
y con toda la nobleza. Y el mejor representante para lo de Ginebra era un francés. Es decir, que sin ser ginebrino, aunque se le dice ginebrino a Calvino, no era ginebrino de nacimiento. Los ginebrinos entendían que el mejor representante era Calvino. Entonces, cuando Calvino iba y hablaba con los de Berna, temblaban. Y precisamente los de Berna tuvieron que aceptar la igualdad de los de Ginebra. Imagínense la algarabía y el gozo de ese pueblo que era menospreciado, ahora levantado a una posición social parecida a los de Berna. Pero no solamente esto. Sus logros fueron tan significativos que políticamente sus resultados se hicieron sentir. Y si Dios nos ayudara algún día, guardando la distancia, que nuestros pastores pudieran influenciar a nivel nacional en la escogencia de candidatos. Es un riesgo y lo sabemos. Calvino, antes de las elecciones, daba sermones o exposiciones acerca del deber de los ciudadanos de escoger un buen candidato y enfatizaba que sean santos, que sean piadosos. Pero de igual forma también presentaba exposiciones o sermones que iban directamente a la conciencia de los elegidos. Cómo debían manejarse con relación al pueblo y con relación a Dios. Por ejemplo, en 1555, ¿qué pasó? En febrero de ese año, bueno, se elevaron a 4 síndicos que favorecían los planes de Calvino para la iglesia y la ciudad. Alguien dijo, Ginebra, la Sodoma en la que entró Calvino, estaba transformándose en una ciudad de Dios. Es decir, que lo que determina el grado de influencia de la fe cristiana en una nación es la escogencia, es los votos, o son los votos. Es decir, cuando el pueblo de Dios tiene conciencia. Y hasta el hecho de que los mismos partidos políticos sepan a quiénes van a proponer para los puestos legislativos y también para presidir a la nación. Ahí los medios de comunicación juegan un papel importante. Y la actividad de la iglesia también y de los púlpitos. Pero los púlpitos tienen que ser consistentes. Porque ya dije, Calvino nunca buscó presupuesto. Ni buscó de igual forma el ser beneficiado por el Estado. Calvino le buscaron una casa, la casa del lago, se le decía. Y como veremos más adelante, ya lo he dicho 2 veces, cuando mandaron a buscar al notario, ya veremos qué dejó Calvino como herencia. En segundo lugar, las leyes. Calvino influyó significativamente en las leyes a favor de la sanidad y la seguridad pública. Es decir, que Calvino era abogado, pero era un hombre con una sensibilidad. Además, se había codeado con gente de Estado, con gente de importancia desde su juventud. 2 ataques fuertes de los cuales Dios preservó a Calvino. Recuerden que estamos viendo ya la conclusión de la vida de Calvino, pero estos datos son importantes. 2 ataques crueles de los cuales Dios preservó a Calvino. El primer ataque, en los días de la peste que azotó a Ginebra. ¿Qué pasa cuando hay pestes? Bueno, el diablo está alborotado, como está pasando ahora. Hay muchas distorsiones. Bueno, en los tiempos de Calvino hubo pestes. Pero oigan lo que pasó. Ungüentos con excrementos de pacientes que colocaban en las cerraduras de algunas casas con la intención de apoderarse de los objetos de los que morían. ¿Usted está entendiendo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que los hombres son más buenos ahora que en los tiempos de Calvino? Es decir, eso era en aquellos tiempos que cogían los excrementos y hacían ungüento y lo pegaban en la cerradura para que se contaminasen la persona, morían y entonces luego se apropiaban de esos bienes. ¿Usted cree que en este tiempo eso no pasa? A otra dimensión, cuellos blancos.
Entonces Calvino ahora tenía una de dos. Decía, esto es infundado, no hay tal cosa como una conspiración, o digo la verdad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La falta de respeto de algunos pastores internacionales que ganan causas como la de California, y el pueblo de Dios aplaude como papagayo sin saber lo que está aplaudiendo, sin saber el trasfondo de un apóstata que habla mentira, que es deshonesto. Me refiero a John MacArthur, y lo digo con clarito y sé la responsabilidad que asumo, y sé que estoy delante de Dios y sé lo que estoy haciendo. Cuando dice, yo gané, ya nuestra iglesia fue demandada. Nuestra iglesia fue demandada. Y el propósito era acallar la iglesia. Era cerrar. No, John MacArthur. No, John MacArthur. No era cerrar la iglesia. Lo que pasa es que había un casete de Rick Thompson. Entonces en ese casete Rick Thompson promovía el suicidio en la iglesia suya. Y un joven llamado Ken Nelly, usted tiene que contarle la historia completa a la gente de Estados Unidos y al pueblo cristiano en sentido general, pero no le diga a la gente que era que querían cerrar su iglesia. No, fue que usted enseñó, como enseñó en el 2013, que un cristiano se suicida y va directamente al cielo junto con su colega. Y usted ha contaminado a todo el liderazgo en Estados Unidos, en su gran mayoría. Y ha contaminado a pastores descuidados de República Dominicana que tienen grandes ministerios y son millonarios. Usted tiene un peso muy grande, una carga y una responsabilidad que yo espero que usted se arrepienta. Pero le dice a la gente que le iban a cerrar para que no predicaran. No, esa familia católica, la cual usted humilló, porque usted la humilló, porque murieron y luego dijo que fue un juicio de Dios, porque a usted lo enfrentaron. Y la prensa estaba al tanto, pero la prensa ahora mismo parece que no tiene interés en investigar eso, porque ya ese caso fue cerrado. Entonces usted dijo que era que le iban a cerrar su iglesia. No. Lo que pasa es que la corte determinó que esa no era prueba y desestimó esa prueba. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque primero la demanda fue por negligencia, por falta de información. Pero la segunda, es decir, cuando volvieron otra vez a juicio, cuando se apeló, entonces en la apelación se dijo que era instigación al suicidio. ¿Usted entendió? Un pastor siendo llevado al tribunal y una iglesia por instigar al suicidio. Y ahora otro pastor le dice a usted que usted es un instigador de suicida. Y que las redes tienen una saturación de su doctrina, pero sigilosamente. Entonces imagínese usted, un pastor, no importa de dónde sea, si es del África, si es de Haití, pero un pastor con más de 30 años en el pastorado, le dice a usted, por cierto, que lo apreció y oró por usted cuando usted estaba en el proceso de ese juicio, porque yo era estudiante del colegio pastoral cuando nos dijeron de su caso, pero no teníamos la información completa. Fue Sam Erickson que me dio la información completa. Usted sabe quién es Sam Erickson, ¿verdad? El que administraba sus propiedades, las propiedades de la iglesia. Sam Erickson, de Harvard, presidente de la red de abogados. Fue él que me contó la historia. Pero yo no pensaba que era tan grande el asunto hasta que usted en el 2013 dijo lo que dijo en ese evento y contaminó a nuestra nación. ¿Usted sabe por qué esta nación no ha sido maldecida más? Porque Iglesia Bíblica de la Gracia se levantó a defender y porque Dios dijo, hay una luz todavía en República Dominicana y hay hombres que me temen. Pero si no, el juicio hubiese sido mayor para este país, que ha incrementado, por cierto, los suicidios y los feminicidios. Pero usted no honra la verdad. Cuando usted dice que le iban a cerrar, no se le iban a cerrar. Usted ganó, salió triunfante, blindó a los pastores, la Corte Federal también blindó, y usted salió triunfante, y usted dice, yo saldré triunfante nuevamente. Pero usted sabe lo que reseñó la prensa. ¿Alguien reseñó? Dice, John MacArthur legalmente ganó el caso
pero moralmente lo perdió. Sí, John MacArthur, porque se puede ganar el caso legalmente, pero moralmente se puede perder. Entonces, ¿qué pasa con estos pastores que andan en las ramas, que no quieren decir la verdad porque no quieren parecer fanáticos? Ahora, ¿qué dijo Calvino con relación a la peste? Lo voy a leer. Calvino dijo lo siguiente: el Señor está probándonos amargamente en este lugar, pues se ha descubierto una conspiración. Y óigame, eso es lo que está pasando, eso sí es verdad. Lo que pasa es que uno se ve fanático si uno dice que hay una conspiración. Sí, hay una conspiración mundial, y usted lo sabe. De la OMS hay una conspiración, y de los demócratas en los Estados Unidos hay una conspiración. Hay una conspiración del movimiento gay, del movimiento liberal, del movimiento de la eutanasia. Hay una conspiración, claro que sí. Lo que pasa es que no podemos agarrar, ni Calvino podía agarrar esta situación de los excrementos. Por eso él dice de la manera siguiente: el Señor está probándonos amargamente en este lugar, pues se ha descubierto una conspiración de hombres y mujeres que han estado por espacio de 3 años esparciendo la plaga a la población. ¿Y usted lo duda de que eso no sea verdad? ¿De que no haya movimientos que estén expandiendo y esparciendo este virus del coronavirus? ¿Usted lo duda? ¿O usted no se da cuenta que hay países que la carga viral es mayor que en otros lugares? ¿Y usted no se da cuenta de cómo algunos noticiarios hacen un énfasis a las vacunas? Y cuando las cosas parecen como mejorar, ellos exageran con un dramatismo. 15 mujeres han sido quemadas. Algunos hombres han sido castigados más severamente. Algunos hombres se han suicidado en la cárcel y 25 están arrestados. Los conspiradores no cesan, sin embargo, de ensuciar las cerraduras de las casas habitadas con este ungüento ponzoñoso. Puedes ver en medio de qué peligro nos hayamos metidos. El Señor ha preservado nuestro hogar hasta aquí, aunque más de una vez han atentado contra nosotros. En segundo lugar, después de la derrota a los libertinos, el otro ataque, después de la derrota a los libertinos, el plan sangriento de matar a los franceses que habitaban en Ginebra. Las cosas se estaban poniendo buenas en Ginebra. Y entonces los franceses comenzaron a ir por montones, miles de franceses en Ginebra. Y los libertinos que habían perdido dijeron: la única forma que tenemos es decirle fuera a los extranjeros, fuera a los franceses. Y como nadie les hizo caso, entonces ellos fraguaron una gran matanza, matar a los franceses. Pero la idea era decir que los franceses se habían sublevado y entonces en el día le dieron comida, dinero, alcohol. Y gloria a Dios, cuando llegó la hora de ellos ejecutar el plan, es decir, en el atardecer o en la noche, para matar a los franceses, ahí estaba incluido Calvino, esta gente estaban tan ebria y tan cansada y agotada que no pudieron ejecutar el plan y fueron descubiertos. Dios preservó a Calvino y preservó su iglesia. Quiero destacar nuevamente la consistencia de Calvino. Es muy fácil maldecir a Calvino. Ya he dicho, algunos lo maldicen porque ven a los representantes, algunos representantes, mal representantes de la doctrina de la gracia, si leyeran a Calvino. Les cuento acerca de la debilidad de Calvino, de las enfermedades de Calvino. Escuche esto: sufría de artritis y de la gota, igual que Spurgeon. Piedras en el hígado que eran cortantes. Y dice el biógrafo, cada respiración le costaba mucho esfuerzo. Era costumbre ver a Calvino escupir sangre. Un amigo que le escribió le dice: mientras tú estás durmiendo, yo estoy despierto y mi hora de dormir es las 7 de la mañana. Sí, porque no podía dormir.
Entonces, esa era la hora que él tomaba para escribir. Calvino tuvo dificultades para encontrar esposa. ¿Por qué? Porque quería una mujer piadosa. Dice, no soy uno de estos locos amantes que abrazan tanto las virtudes como los vicios de las personas a quienes aman cuando son flechados a primera vista de una linda figura. No es solo la belleza la que me cautiva, sino si es casta. No demasiado exigente o fastidiosa, si es económica, si es paciente, si es probable que se interesara por mi salud. Eso era lo que quería Calvino y Dios se lo concedió. Vio algunas, pero dice no llenan las cualidades. Se casó entonces en 1540 con Idelette de Buré y fue muy feliz con ella, una viuda. Dice que era muy linda también. Dios lo premió, lo bendijo. Bueno, hablemos finalmente de su muerte. Él fue fiel hasta la muerte. Un notario vino para hacer el testamento de Calvino, pero no había mucho sobre qué testar. El más grande legado de Calvino no era cotizable en dinero. El notario escribió, doy gracias a Dios porque me sacó del abismo, dice Calvino, a la luz de su evangelio. Él ha extendido su misericordia hacia mí, hasta el punto de usarme en su obra para anunciar la verdad de su evangelio, mostrándome a sí mismo como padre de tan miserable pecador. Oiga cuánta sensibilidad. Él ha extendido su misericordia hacia mí, así le dijo al notario que escribiera, hasta el punto de usarme en su obra para anunciar la verdad de su evangelio, mostrándose a sí mismo como un padre de tan miserable pecador. El 30 de abril entonces, el consejo de la ciudad visitó el lecho de Calvino y éste le mostró su agradecimiento. Y escuchen esto, y les pidió que le perdonaran por sus explosiones de ira y sus otros pecados durante todos los años que les había servido. Les recordó finalmente que Dios es quien da fortaleza a las ciudades y estados. ¿Usted ve? Esa es la sensibilidad, no de un pretencioso que dice salvo siempre salvo, o que dice fui predestinado y escogido y todos mis pecados me han sido perdonados, ¿no? Es el hombre sensible que dice, yo reconozco que mi temperamento era un temperamento tendente a la ira. Perdónenme. Pero además de eso aprovechó para motivarles a seguir adelante y perseverar hasta el final. También aconsejó lo siguiente. Dijo, si hubo alguna cosa buena en mí, tomad de ellos ejemplo. En cuanto a mi doctrina, yo he enseñado fielmente su verdad y Dios me ha dado gracia para escribir también tan fielmente como me ha sido posible. En esta doctrina he vivido y quiero morir. Perseverad todos vosotros en ella. Amaos unos a otros, soportaos los unos a los otros, que no haya envidia entre vosotros. El 25 de mayo, entre las 8 y 9 de la noche de 1564, partió para estar con su amado Salvador. Antes le había dejado una copa de plata a su hermano y otras cositas que tenía a los hijos de su esposa y a su hermana. Así vivió y así murió Calvino. Fue fiel hasta la muerte, porque él creyó lo que bien enseña la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Padre, gracias por esta hora que nos has dado y porque nos has permitido ver la historia de un hombre piadoso que te amó y que te temió. Líbranos de aquellos seguidores de él que distorsionan con su práctica, con su vida, lo sublime de las verdades del evangelio que Calvino predicó. Ayúdanos, Señor, a ser balanceados, equilibrados y, como dice Pablo escribiendo a Tito, adornando en todo la doctrina de Dios.
Cuídanos y guárdanos y ayúdanos a ser instrumentos poderosos en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén.